que vamos a ver en esta clase es todo lo que se refiere a láminas, ¿no? Vamos a dejar las normativas como están por defecto, todos estos valores de la ventana de datos generales. Le voy a decir terminar, le voy a decir aceptar y listo, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros queremos trabajar con los elementos lámina, tenemos que tomar en cuenta que son elementos planos bidimensionales de espesor constante los que vamos a modelar. Se definen mediante un polígono cerrado. Vamos a explicarlo aquí. Para que nosotros generemos la lámina tenemos que tener, hay distintas formas de introducir. Lo podemos hacer por coordenadas, lo podemos hacer a partir de 4 nudos, de la forma en la que estén estos 4 nudos. ¿Para qué? Para que definan más o menos un contorno cerrado, ¿no? Con ese fin, entonces nosotros vamos a tener aquí nuestro elemento lámina, ¿sí? Otra opción es que nosotros generemos, además de los 4 nudos, que tengamos elementos barra. Por ejemplo, estos elementos barra, ¿sí? Que ya hemos explicado cómo se los introducen. Obviamente estos elementos barra pues van a venir con sus respectivos nudos, ¿no? Y también se puede definir dentro de este contorno una lámina. Bien, la característica que tienen estos elementos lámina dentro del programa es que se van a ir discretizando como pequeños triángulos, ¿no? Para el análisis que lo va a realizar mediante elementos finitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se va a ir generando los triángulos. Vamos a ir colocando ahí, podemos ir generando ahí, 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 ¿no? Esta discretización va a ir variando, ¿sí? En el tamaño de estos elementos que vienen por defecto con una configuración dentro del programa, ¿no? Que tiene el tamaño de los lados del triángulo de 1 metro. Nosotros vamos a poder cambiar esa discretización dentro del programa. Igual van a seguir manteniéndose los triángulos, pero podemos cambiar el tamaño, ¿no? Entonces de esa manera vamos a tener que generar los elementos lámina. Otra característica igual que vamos a ver en estos elementos es que son elementos donde nosotros vamos a poder analizar los desplazamientos y los esfuerzos es a través del mallado que se va a generar, ¿no? Y vamos a ver qué opciones tenemos para poder analizar esos esfuerzos dentro de los elementos lámina, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, ¿no? Que como en todo modelo analítico de cálculo, mientras más triángulos, es decir, mientras más pequeños sean esos triángulos, van a haber más triángulos, es decir, va a tener más densificación esta malla de elementos finitos. Eso implica, bueno, que va a tomar un poco más de tiempo al momento de calcular el programa cuando ya estemos terminando un modelo, ¿no? Algunas veces la discretización puede ser de 1 metro, en algunas otras ocasiones puede ser de 0.50 de metro, ¿no? Podemos también llegar a tener 0.25 de metro, ¿sí? Son discretizaciones, bueno, de acuerdo a la precisión que se le quiera dar al cálculo también, ¿no? Mientras más pequeños los triángulos, mayor es la discretización, mejores resultados obtenemos. Tomará un poco más de tiempo, pero los resultados suelen ser mejores también, ¿sí? Cuando nosotros ya estemos introduciendo las láminas, vamos a ver las opciones de introducir una nueva, de mover, de borrar, de describir la sección. Vamos a describir igual la disposición, similar a lo que hacíamos con los elementos barra. La discretización, que habíamos hablado, que desde esta opción vamos a poder cambiar el tamaño de esta discretización. Vamos a poder ver las opciones de invertir los ejes, para qué nos sirven esas opciones. Editar también la dirección de estos ejes locales, la descripción del material de estos elementos lámina, las bandas de integración, que bueno, nos van a servir cuando nosotros tengamos, por ejemplo, este elemento lámina y nosotros queramos analizar a mayor profundidad este segmento de aquí. Entonces vamos a poder generar unas bandas de integración que nos van a ayudar a poder analizar con mayor profundidad esta parte de aquí, ¿sí? También dentro de estos elementos lámina tenemos las opciones de ver las vinculaciones interiores y exteriores, similar a lo que veíamos cuando colocábamos nudos, pero en este caso en las láminas. La opción de unir y de dividir láminas también vamos a poder ver desde esta opción, ¿sí?
Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros generábamos los elementos barra, bueno, teníamos una opción de serie de comprobaciones normativas, ¿no? Es decir, vamos a introducir una barra para mostrar. Nosotros le decimos aquí una barra, podemos generarla con la opción de acotar hasta aquí, que tenga más o menos 5 metros. ¿Sí? Vamos a decirle aquí también 5 metros y aquí también 5 metros, ¿no? Clic derecho, le voy a decir nudo, vinculación exterior, selecciono esos dos, clic derecho y le voy a colocar un apoyo fijo, aceptar. Y cuando yo le coloque ahora calcular, le voy a decir todo aceptar, aceptar. Y luego vengo a cálculo, comprobaciones de estados límites. Yo puedo seleccionar uno de estos elementos, cualquiera. Y aquí voy a ver un listado de comprobaciones normativas que realiza el programa para estos elementos barra. Bueno, de acuerdo al esfuerzo al que estén trabajando, tenemos nosotros las comprobaciones normativas, ¿no? Eso es algo que nosotros no vamos a poder ver dentro de estos elementos barra, ¿no? Vamos a borrar estas barras. Para borrar las barras, preferible es borrar los nodos. Bien, entonces nosotros cuando calculemos estos elementos lámina, vamos a poder ver no unas comprobaciones normativas, sino vamos a obtener esfuerzos, desplazamientos, y con esos esfuerzos y desplazamientos vamos a poder ya nosotros analizar y ver si con la sección que tiene puede cumplir, resistir a esos esfuerzos que va a tener, ¿no? Entonces es un poco más analítico este tema de las láminas dentro del programa, que bien nos puede ayudar para ya solamente calcular en el tema de una losa, por ejemplo. Podemos calcular como sección bruta de hormigón y luego introducir el armado también, ¿sí? Ya eso manualmente, ¿no? Ya no dentro del programa. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir una lámina, ¿no? Para introducir la lámina habíamos mencionado aquí dos de los métodos. Uno que es primero por nudos. Aquí vamos a colocar los métodos que tenemos para introducir estas láminas, ¿sí? El primer método que nosotros vamos a ver va a ser a través de nudos, ¿sí? Vamos a crear nudos y vamos a introducir esta lámina. Entonces voy a crear láminas de 5 por 3, ¿sí? Por ejemplo, de esta forma. Vamos a mostrar una lámina de este sentido, que en su parte inferior de aquí le vamos a decir que tenga 3 metros, le podemos decir 2.5, y que aquí tenga 5 metros. Entonces vengo al programa y voy a introducir los nudos. Para introducir los nudos lo podemos hacer por coordenadas o marcando algunos elementos de referencia a objetos que tenemos habilitado desde esta opción. Entonces puedo venir al origen, luego puedo subir hacia arriba, le voy a decir 5 metros, luego hacia este sentido 2.5, hacia abajo, y ahora sí, ya tengo 4 nudos, ¿no? El primer método de introducción de barras, entonces de láminas, perdón, venimos a lámina, le digo nueva. Entonces cuando le decimos nueva lámina nos va a dar estas opciones. Primero hay que seleccionar el espesor que vamos a utilizar para el material que elijamos, ¿no? Podemos colocar un módulo de balasto local, bueno, que este módulo de balasto no viene a ser nada más una reacción vertical que va a tener sobre la cara de la lámina, ¿no? Sobre la cual está apoyada, ¿sí? Podemos activar o desactivar este módulo de balasto. Podemos seleccionar el material, por ejemplo, al colocar hormigón nos da la opción de elegir si este material seleccionado va a ser con las resistencias de la ventana de datos generales, que está a 250, o podemos decirle que se seleccione con otro material de hormigón para el elemento lámina, ¿no? Yo tengo las resistencias, recuerden que esto es de acuerdo a la normativa, nos va a permitir elegir los tipos de resistencia, ¿no? Entonces lo vamos a dejar con ventana de datos generales. En el acero laminado de igual forma, puedo indicarle que sea material seleccionado por la ventana de datos generales o seleccionar el tipo de material de acuerdo a la norma de acero laminado que hemos colocado en ventana de datos generales. Para el acero conformado igual, puede ser el de datos generales o puede ser de los aceros que permite la norma, ¿no? Diferente al de datos generales, pero con la norma propuesta. Lo mismo cuando es un material de aluminio, lo mismo podemos utilizar. Y para el caso genérico igual, donde podemos configurar el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, el coeficiente de dilatación
y el peso específico de este elemento. Entonces nosotros vamos a introducir inicialmente láminas de 10 centímetros, es decir 100 milímetros de un material de hormigón, y le vamos a decir aceptar y vamos a ir eligiendo, ¿no? Tenemos que elegir suficientes que nosotros elijamos 3 de los lados, ¿no? Entonces empiezo aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y ahora le puedo dar clic derecho y ya tengo mi lámina. Y de esta forma el programa nos va a mostrar estos elementos lámina. Si ustedes recuerdan, en la clase donde habíamos mostrado la importación de ficheros de AutoCAD, habíamos visto que algunos elementos sólidos los trae como elementos lámina y tenían esta forma, ¿no? Que habíamos indicado que se iba a ver un poco más adelante. Entonces este es un elemento lámina que nosotros podemos introducir, ¿sí? A través de nudos. Entonces puedo introducir todavía más nudos, puedo decir nuevo nudo, a partir de aquí, que me coloque 5 metros, otro nudo aquí, ya tengo 4 nudos para otra lámina, y puedo introducir otro nudo aquí y otro nudo aquí, ¿no? Y le puedo decir nuevamente lámina nueva, si me sale así, significa que está con las mismas características de esta lámina. Le doy clic derecho y puedo volver a configurar la selección del espesor, el material y las características que me aparecían en esta ventana, ¿no? Le vamos a decir cerrar aquí, voy a volver a lámina nueva, lo dejo así, aceptar. Seleccionamos 3 lados, le doy un clic derecho y ya tengo la lámina. Le voy a dar aquí otro clic derecho ahí, ahí, ahí y ahí, ¿no? Ahora ustedes pueden ver aquí cómo va a suceder aquí la ubicación de los ejes locales de estos elementos lámina. Primero que hay que caracterizar que no siempre los ejes locales van a ser igual que los ejes globales, ¿no? Que esto habíamos hablado igual en los elementos barra. Cuando nosotros introducimos un elemento lámina, vamos a copiar estos elementos. Aquí al copiar los elementos desde esta opción nos indica, ¿no?, si vamos a copiar nudos y láminas, solo nudos, para que expliquemos cómo se van a ubicar estos ejes. Copiar, clic derecho, desde aquí lo vamos a copiar más o menos aquí a unos, vamos a decir a unos 3 metros, o mejor a 5 metros. Sí, clic derecho, cancelar, y vamos a ir explicando. Cuando nosotros introducimos las láminas, ¿sí?, si invertimos hacia arriba, entonces el eje X positivo va a estar hacia arriba, ¿sí? Fíjense, vamos a introducir esta lámina, eje X, y si vamos luego hacia este lado, izquierda o derecha, la siguiente dirección va a marcar la dirección del eje Y positivo. Entonces hacia arriba estaría el eje X positivo, hacia este lado estaría el eje Y positivo, y el eje Z va a salir hacia el lado perpendicular y a la parte derecha de esos elementos. Entonces le doy un clic derecho y aquí vamos a poder apreciar lo que hemos indicado. El eje X, que es el rojo, está hacia arriba, como hemos indicado. Hemos partido de este nudo hacia aquí, eje X. Luego hemos seguido de este nudo a este otro nudo. Entonces hemos dicho que iba a ser el eje Y. Fíjense que está con color azul el eje Y, ¿no? Y hacia el lado derecho, es decir, derecha, izquierda, hacia el lado derecho está el eje Z positivo, ¿no? Bien, entonces podemos hacer nuevamente la prueba. Indicamos, por ejemplo, ahora yo quiero que el eje X esté en este sentido. Entonces digo, de aquí un nudo, 2. El eje Y va a estar en este sentido. Aquí, clic derecho. Entonces fíjense, el eje X a este lado, ¿sí? El eje Y a este lado. Y el eje Z, pues a la parte derecha. Nosotros lo vemos izquierda para este lado y derecha para este lado, ¿sí? Entonces de igual manera puedo generar este elemento de aquí, X en este sentido positivo, Y en este sentido positivo, y el Z a la parte derecha positivo, ¿no? Entonces X, Y y Z, ¿no? Entonces recuerden, ¿no?, la primera dirección va a ir para el eje X positivo, la segunda para el eje Y positivo, y el eje Z va a ir a la parte derecha de forma automática, ¿no? Bien, una opción es que nosotros introduzcamos de esta forma los elementos lámina, ¿sí? ¿Cuál es la otra opción? Primero vamos a mover estos elementos para que no estén muy juntos. Voy a decirle
aceptar que se muevan los nudos y las láminas, estos elementos de aquí, de aquí, de aquí. Le doy un clic derecho y lo vamos a mover hacia allá. Vamos a indicarle que lo coloque a 5 metros. Bien. Entonces aquí nosotros, para ubicar este nudo en qué coordenada está, le decimos nudo nuevo, nos acercamos a este nudo y está en la coordenada de 15 de desplazamiento en Y. Entonces la segunda opción que nosotros vamos a ver para introducir estos elementos lámina es teniendo también barras, ¿no? Podemos colocar nosotros barras a su alrededor, ¿sí? Que solamente van a limitar a la lámina, ¿no? Pero igual vamos a tener que introducir por contorno a estas láminas. Entonces, para hacer esa opción, nosotros podemos indicarle aquí barra nueva y puedo indicarle que desde aquí, que está ubicado a 5 metros, me genere una barra hacia aquí, me genere otra barra hacia aquí, otra barra hacia aquí, clic derecho. Luego otra barra de aquí hacia aquí, que sea de 5 metros, que baje hacia aquí, o primero a este lado, clic derecho, a este lado, clic derecho, de aquí hasta aquí. ¿Sí? Entonces ya definido el contorno, ¿no? Aquí nosotros podemos colocar si queremos o no barra en la parte de abajo. Aquí sí vamos a colocar una barra. También puedo venir a láminas, le digo nueva, y puedo ir introduciendo de igual manera que hemos hecho en el primer ejemplo, ¿no? Seleccionamos 3 lados y clic derecho y va a salir nuestra lámina. Otra opción que tenemos para introducir estas láminas es a través de las líneas de referencia. Podemos hacerlo directamente, ¿no? Es decir, podemos hacer con las líneas de referencia, ¿sí? Venimos nosotros al programa, están prendidas estas líneas de referencia y puedo indicarle lámina nueva. Entonces, a partir de estas líneas de referencia, fíjense que yo puedo ir desplazándome y le digo que se generen 5, ¿sí? Que suba ahora hacia arriba, perpendicular, fíjense que está agarrando la captura, 5. Puedo venirme hacia este lado, ¿no? Hacia ahí, me agarra otra captura, puedo bajar hacia abajo, otra captura. Clic derecho y ya tengo mi lámina. Puedo partir de nuevo desde aquí, avanzo hasta aquí, le digo 5, puedo buscar una captura aquí y otro punto aquí, 3 lados, clic derecho y ya está. Luego puedo buscar de aquí 3 lados y listo, ¿no? A través de sus líneas de referencia, ¿sí? Y una cuarta opción que podemos ver para introducir estos elementos lámina puede ser colocándolo por coordenadas, ¿sí? Lo vamos a indicar por coordenadas. Entonces, para colocar por coordenadas, por ejemplo, vamos a ver en qué coordenada estamos aquí, en 0,35. Entonces, aquí habría que colocar todo 0 y este nudo tendría que estar en 40. Entonces, typeo, digo 0 en X, 40 en Y, 0 en Z. Un punto, ¿sí? El siguiente punto pues va a estar en esta coordenada, ¿no? Que vamos a indicar, ya no va a ser 0 en X, va a ser 2.5. Entonces digo 2.5, Enter, 40 en Y, 0 en Z, Enter. Y el siguiente, perdón, un momento, vamos a darle control Z, vamos a decirle lámina nueva. Y ahí vamos a indicarle en 0 en X, 40, 0, ¿no? Ahora sí se está dibujando la lámina. Nuevamente le vamos a indicar ahora que lo haga con 2.5 en X, 40 en Y, 0 en Z, Enter. Ahora necesito que suba 5 para arriba, entonces le voy a decir que mantenga los 2.5 en X, typeamos, que mantenga el 40 en Y y que esta vez suba 5 en Z. Le doy Enter y ya subió. Entonces la siguiente coordenada que tiene que venir hacia este lado, pues será 0 en X, 40 en Y, 5 en Z. Y le doy clic derecho y cierra la lámina, ¿no? Entonces también lo podemos hacer a través de coordenadas. Entonces puedo volver aquí a lámina nueva y le voy a indicar otra vez esta coordenada. Le digo 0 en X, 40 en Y,
Z5, Enter. Y ahora está empezando a introducir la lámina. Entonces ahora tienen que desplazarse 5 en el sentido Y. Entonces seguimos con 0 en X, 45 en Y, 5 en Z. Y ya ha generado este otro extremo. Ahora se va a desplazar 2.5 en X. Entonces le digo 2.5 en X, 45 en Y, 5 en Z, Enter. Y ha generado este otro extremo. Y ahora pues tienen que llegar hasta aquí. No puedo introducir la coordenada o directamente le doy un clic derecho y cierra la lámina. Entonces las opciones, como ustedes han visto, vamos a introducir esta lámina de forma sencilla, ¿no? Entonces ustedes han visto que tenemos estas opciones por nudos, tenemos por barras, líneas de referencia o por coordenadas, que podemos introducir esas láminas, ¿sí? Y hemos visto también la característica principal que tiene al momento de introducirse estas láminas, que se lo puede realizar orientando bien los ejes, en qué sentido van a ir, ¿no? Esos ejes, para no tener problemas. Bien, ¿qué opciones más nosotros tenemos dentro de láminas? Nosotros dentro de las láminas podemos también, como han visto aquí, podemos, al colocar las láminas, podemos acotar la longitud que va a tener, ¿sí? También podemos colocar en las láminas, bueno, cargas superficiales en este caso, porque son elementos bidimensionales, ¿sí? Podemos ver también, que lo hemos explicado, cómo podemos ir jugando con los ejes locales al momento de la introducción de estos elementos. Bien. También nosotros podemos ver ahora ya algunas opciones dentro de estas láminas, ¿no? Podemos ver la opción de mover, podemos darle un clic a mover y puedo seleccionar la lámina, le doy un clic derecho, seleccionamos la lámina y luego selecciono el extremo que vamos a mover. Vamos a colocar ahí y le digo ahí, ¿no? Y lo va a mover a mi lámina. Entonces yo vuelvo a seleccionar, le indico a este nudo y a este nudo, clic derecho hacia aquí, clic derecho y lo va a mover ahí, ¿no? Hay que tomar en cuenta que al momento de eliminar solamente barras o solo mover barras, a veces pasa lo mismo que en láminas, se quedan los nudos que se generan, ¿no? Los podemos volver a eliminar, ¿sí? Podemos volver a eliminar esos nudos. Y entonces podemos volver a lámina, vemos que efectivamente está mi lámina ahí. Puedo indicarle borrar. Entonces si yo por ejemplo quisiera borrar esta lámina, selecciono, le doy un clic derecho y se borra. Puedo seleccionar esta otra lámina, clic derecho y se borra, pero los nudos se mantienen porque solamente estoy borrando láminas, ¿no? Control Z para volver. Puedo venir a describir también la sección de estas láminas, ¿no? Le puedo decir describir sección, puedo seleccionar una de estas secciones, clic derecho, y puedo cambiar aquí el espesor nuevamente, puedo volver a activar o desactivar el modo del balasto que está en el eje Z local. Entonces le vamos a decir aceptar para que vean cómo se ve en la vista 3D. Aquí nosotros podemos notar de esta forma, ¿no? Aquí como que se ve un poco en rojo y aquí en verde, es porque tiene también barras en su contorno, ¿no? Si nos acercamos un poco más ya vamos a poder ver las barras y que la lámina ha sido generada, bueno, conectadas a estas barras, ¿no? ¿Sí? Ahí se puede apreciar estos elementos lámina. Y aquí fíjense que tiene una característica que se conectan de baricentro a baricentro, ¿no? Es decir, como todos los elementos que hemos ido mencionando, el programa los va a colocar directamente de baricentro a baricentro. Es decir, si yo tuviera por ejemplo esta lámina de aquí y aquí tengo otra lámina, ¿sí? Puede ser de otro espesor, fíjense que las líneas por las que está conectando es el baricentro de esta sección y el baricentro de esta sección, es decir, su eje central, ¿no? Entonces nosotros quizás queremos acomodar para que estos elementos trabajen de esta forma, ¿no? Es decir, que coincidan. Esto podemos moverlo ahí.
queremos aplicar este criterio, entonces tenemos que tomar en cuenta que igual que en las barras, si ustedes recuerdan, teníamos la opción, por ejemplo, para el perfil. De acuerdo al perfil teníamos estas opciones, ¿no? Donde nosotros nos permitía mover el punto fijo a este extremo, podíamos moverlo a este extremo, podíamos mover a este extremo, dejarlo en el centro, podíamos mover a estos extremos. En los elementos barra no pasa de forma totalmente igual, ¿no? Es muy similar, pero solamente nos limita a unas cuantas opciones, es decir, solamente vamos a poder modificar el extremo de aquí superior, podemos dejar en el centro, en el inferior, o podemos indicarle un desplazamiento en Z, ¿no? Es decir, de acuerdo al elemento Z, por ejemplo, de este puede que aquí esté su eje Z, entonces en el eje Z yo le puedo indicar subir o bajar. De este elemento puede que aquí esté su eje Z, entonces yo le puedo indicar si se mueve a este lado o si se mueve a este lado para llegar a esta forma de unión, ¿no? Que esto, bueno, ya habíamos explicado, para evitar excentricidades no consideradas en el cálculo al momento de la construcción, entonces hay que tomar en cuenta la correcta unión que van a tener estos elementos. Entonces, esto es lo que nos va a permitir en láminas y esto es lo que nos permite en barras, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a ver cómo aplicar esos criterios. Vamos a venir a barra, tenemos la opción de, en lámina, la opción de describir disposición. Entonces seleccionamos este elemento, por ejemplo, y fíjense antes de seleccionarlo, ¿dónde está el eje local Z? El Z es el verde y está hacia abajo. Entonces si yo le doy un clic a este elemento, si yo quiero indicar que este elemento ahorita como está así, necesito que suba, ¿no? Pero el eje local Z está hacia aquí abajo. Entonces es como si nosotros tuviéramos esta parte de arriba, el centro y la parte de abajo. Entonces necesito colocarlo en la parte de arriba para que el elemento suba. Entonces le voy a indicar que esté en la parte de arriba y le digo aceptar, ¿no? Entonces ahora puedo venir nuevamente a la vista 3D, una estructura completa. Vamos a cambiar a negro el fondo. Y aquí puedo ver que efectivamente ha quedado ahora encima, ¿no? Esto por la ubicación del eje Z que ha tenido, ¿no? Hay que ver esto antes de indicarle al programa subir o bajar. Entonces, ¿qué pasaba si yo hacía lo contrario? Láminas, describir disposición, clic derecho y le digo que quede encima. Es decir, en lo ideal uno se va a imaginar siempre que el eje Z está hacia arriba y no toman en cuenta estas características al momento de introducir las láminas. Entonces, si yo le indicaba que quede hacia arriba de esta forma, le digo aceptar, venía a la vista 3D, me acerco nuevamente a este elemento y fíjense que lo que ha hecho es ahora mezclarse con este otro elemento, ¿no? Es decir, en vez de quedar así encima, lo ha dibujado al ras, ¿no? Es decir, este es el elemento. Entonces ya no está considerándolo apoyado, sino como parte de esto. Entonces hay que ver cuál es la unión, cuál es la forma de trabajo que buscamos para el perfil, para la lámina en este caso. ¿Sí? Bien. Entonces, pero vamos a ver algo aquí. Ahí. ¿Sí? Podemos también nosotros dentro del programa, vamos a cerrar esto. Vamos a volver a lámina. Le decimos describir disposición, clic derecho y lo vamos a dejar en el centro, ¿no? Bien. Podemos ver otras opciones, como por ejemplo invertir el sentido del eje Z. Le doy un luego vamos a ver lo que es la discretización. Primero vamos a ver el eje Z. Le doy un clic, puedo seleccionar esta lámina, le doy un clic derecho y ya cambia la ubicación del eje Z, ¿no? Lo mismo puedo hacer en esta lámina, clic derecho y cambia el eje Z. Clic derecho y cambia el eje Z, ¿no? Entonces puedo ir cambiando el eje Z de todos los elementos que yo considere necesarios. Otra opción que tenemos en lámina también es definir la dirección del eje X, ¿no? Y para definir esta dirección del eje X, nosotros le vamos a dar un clic. Y por ejemplo, aquí el eje X está en esta dirección. Entonces, voy a primero seleccionar una dirección para este eje X, ¿no? Entonces, por eso la primera opción que me da no es seleccionar la lámina, ¿no? Si ustedes vienen a lámina, dirección del eje X, no da la opción de seleccionar la lámina.
me da la opción de seleccionar, y aquí indica, ¿no?, la dirección de X. Entonces yo puedo indicar a este elemento, clic derecho, se va a mantener. Si quiero a este elemento, clic derecho y lo va a cambiar en este sentido. Puedo volver a seleccionar una dirección de este sentido, clic derecho y lo vuelve a girar el eje X. ¿No? Entonces puedo colocar que todos los ejes X estén para allá. Entonces selecciono, clic derecho, seleccionamos, clic derecho, clic derecho, clic derecho. ¿Sí? Luego tenemos dentro de láminas la opción de editar la dirección de los ejes locales. Entonces yo le voy a dar un clic, editar los ejes locales. Y aquí para editar estos ejes locales, fíjense, yo selecciono la lámina, le doy un clic derecho y me va a pedir la dirección que yo quiero para estos ejes locales. Por ejemplo, si yo le dijera 30 grados y le digo aceptar, ¿qué es lo que ha hecho? Los ejes inicialmente estaban, vamos a dibujarlo aquí para que se entienda. Vamos a venir aquí, ahí. Y aquí tenemos, esta es una vista de la pantalla, ¿no? Entonces nosotros aquí hemos visto que estos ejes inicialmente estaban ahí, ¿sí? Aquí estaba el eje X. Entonces si nosotros le pedimos aquí al programa que gire los ejes, entonces ¿qué es lo que ha hecho? En este sentido ha agarrado los ejes y los ha girado 30 grados como le habíamos indicado, ¿no? Bien, entonces puedo yo girar estos ejes locales, que para lo único quizás que nos pueda servir es para direccionar la carga, ¿no? Quizás no nos sirva mucho para tener un eje local de este sentido y analizar los esfuerzos en estos ejes locales, como que no es muy útil ni muy práctico, ¿no? Entonces hay que ver la dirección con mucho cuidado, este ángulo de inclinación, para qué lo vamos a utilizar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a volver a seleccionar esta lámina, le doy clic derecho y le voy a volver a decir 0 grados, aceptar. Y otra vez mis ejes locales están como al inicio. Otra opción dentro de láminas es la opción de describir el material. Si yo le doy un clic, selecciono la lámina, le doy un clic derecho, puedo cambiar a esa lámina el tipo de material. Por ejemplo, le puedo decir a esta que sea acero laminado, le puedo decir a este de aquí que sea también ahora acero conformado, aceptar, ¿no? Y puedo venirme ahora a una vista 3D de la estructura completa, y estas láminas ahorita están con 10 centímetros de espesor, ¿no? Pero ya son elementos de acero laminado, el primer caso, y de acero conformado, el segundo caso, ¿sí? Entonces puedo volver nuevamente a decirle lámina, describir material, puedo seleccionar a ambas láminas y decirle que sean de hormigón y le digo aceptar. Puedo volver a la vista 3D de la estructura y veo que efectivamente han vuelto a ser hormigón, ¿sí? Otra opción que tenemos también en láminas es venir a ver lo que son las bandas de integración. Las vamos a ver un poco después junto con la discretización. La vinculación interior, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto nosotros aquí lo que eran los... Vamos a acomodar un momento esto. Bien. Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto nosotros los elementos barra, ¿sí? Al ver los elementos barra, habíamos generado nuestros elementos y podíamos definir si la unión en este nudo, que por defecto venía un nudo empotrado, podía ser también un nudo articulado. Teníamos tres opciones, ¿recuerdan? Podía ser un nudo que sea empotrado, teníamos la segunda opción que era un nudo articulado, una tercera opción que nos daba la opción de colocar un cierto grado de empotramiento, ¿no? Y habíamos visto, ¿no?, que al momento de ponerlo a calcular, bueno, cumplía su función cada tipo de unión dentro de este nudo, ¿no? Esta era una vinculación interior dentro del programa. Las vinculaciones exteriores, bueno, las habíamos conocido de forma general como lo que son los apoyos, ¿sí? Bien, entonces dentro del programa, en el apartado de láminas, esta opción de aquí, de láminas, vinculación interior, funciona de forma igual.
Por defecto, si ustedes se fijan ahí, nos dice, ¿no?, que la vinculación interior ahorita es una vinculación empotrada. Entonces, si yo le doy un clic a esta arista, porque son dos aristas, una arista de esta lámina y otra arista de esta otra lámina. Entonces, fíjense, yo le voy a dar un clic a esta arista, le doy un clic derecho y tengo la opción de que sea libre, le digo aceptar y me marca así las que son libres, ¿no?, con una línea paralela al de la arista. Puedo seleccionar nuevamente esa arista y le puedo decir ahora que esta unión entre láminas, porque aquí hay unión entre láminas, sea articulada, le digo aceptar y ahora me dibuja unos pequeños círculos aquí que denota una nomenclatura de que esta lámina está articulada en este extremo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver quizás este efecto dentro de este pórtico, ¿no? Podemos ver un pórtico, un marco rígido cerrado, que si esta unión es articulada entre láminas al momento de realizar el cálculo, si es articulada vamos a tener seguramente este tipo de diagrama, ¿no? En cambio, si esa unión es empotrada, pues quizás tengamos un cierto momento negativo ahí y otro cierto momento negativo aquí, ¿no? Lo que pasa, digamos, con estos elementos al momento de colocar empotrado o no, se va a ver reflejado en el momento positivo. ¿Por qué? Si nosotros colocamos la articulación, vamos a tener aquí un mayor momento positivo comparado con este momento positivo de aquí, ¿sí? ¿No? Entonces podemos indicar que si evitamos el empotramiento, aumenta el momento positivo. Entonces podemos hacer aquí una gráfica comparativa. En el primer caso hay empotramiento y en el segundo caso sin empotramiento, está articulado, pero hay un mayor momento positivo comparado con el que vemos en el primer caso, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué tipo de unión entre láminas es la que vamos a aplicar, ¿no? Vamos a ver ahora aquí en las láminas, por ejemplo, vamos a indicar que estas dos vamos a colocar a esta arista de aquí, también la vamos a colocar articulada, ¿sí? Esta de aquí la vamos a dejar empotrada. En este otro caso vamos a colocar una articulación aquí, aquí, vamos a decirle articulado, ¿sí? Aquí vamos a colocar sin articulación, pero con articulación también entre esta arista y esta otra de aquí, articulado, ¿no? Entonces estamos dejando una con articulación solo en la parte superior, esta sin articulaciones y esta otra con articulaciones arriba y abajo, ¿sí? Nos vamos a borrar estas dos láminas de aquí, vamos a decirle a nudo borrar, que es una mejor opción, y borramos, ¿sí? Y ahora sí, tenemos nuestras láminas. Luego también tenemos la opción de definir una vinculación exterior para estos elementos lámina. Por ejemplo, para este apartado de aquí le doy un clic derecho y puedo seleccionar el tipo de vinculación exterior que voy a tener. Puedo indicarle las mismas opciones que en los nudos que habíamos visto, ¿no? Las vinculaciones exteriores. Podemos dejar ahorita en libre, como está. Podemos indicar que sea con articulación, un apoyo fijo. Puedo decirle que sea empotrado también. Y le podemos decir aceptar, ¿no? Y de esta forma voy a tener un apoyo fijo, ¿sí? Entonces puedo seleccionar todos estos extremos, un clic derecho y le digo apoyo fijo, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? Si nosotros no colocamos un apoyo, ya sea fijo o sea un empotramiento, vamos a tener un mecanismo al momento de realizar el cálculo, ¿no? Entonces tenemos que colocar esos apoyos, ¿sí? Luego también tenemos la opción de unir y dividir láminas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Para qué nos sirven esos comandos, ¿no? Bien, entonces yo ahorita le voy a poner a calcular esta estructura. Le voy a decir cálculo, calcular. Y si ustedes se fijan aquí, creo que aquí estaban las barras que habíamos colocado, ¿no? Si no me equivoco, este es el que hemos introducido por barras. Vamos a borrar esas barras, solamente barras, ¿no? Selecciono, clic derecho y listo. Entonces ahora sí le voy a decir calcular. Ahora, aquí me muestra unas tres opciones, que la primera es no dimensionar perfiles, es decir que con lo que nosotros hemos colocado va a comprobar si cumple o no cumple para los esfuerzos que vayan a llegar del cálculo. El dimensionamiento rápido de perfiles, bueno, este proceso lo va a realizar hasta encontrar el primer perfil con el que cumpla. No va a buscar un óptimo ni el más eficiente, solamente va a buscar el primer perfil con el que cumpla.
Y en un dimensionamiento óptimo de perfiles, bueno, realiza mayores iteraciones y lo que va a hacer es buscar un perfil que cumpla con la serie de perfiles de la manera más óptima posible, ¿no? O sea, con un porcentaje de aprovechamiento más bueno, que no esté muy sobredimensionado, ¿no? Pero que tenga un porcentaje de aprovechamiento bueno. Entonces yo le voy a decir, en este caso, en láminas no involucra mucho este tipo de cálculo que nosotros coloquemos, ya que no estamos colocando ninguna barra, solamente estamos colocando elementos láminas. Entonces, para los elementos láminas da lo mismo cualquiera de estas tres opciones, pero por lo general siempre vamos a colocar no dimensionar perfiles. Le voy a decir aceptar, esperamos que calcule, ¿no? Ha tardado casi unos 3 a 4 segundos, y una vez que está calculado yo puedo ver algunas características. Por ejemplo, vengo a cálculo y le puedo indicar aquí en la opción de deformada e isovalores de la ventana activa, es decir, de esta ventana me va a mostrar la deformada e isovalores de los elementos modelados. Le doy un clic y aquí puedo ver yo, fíjense, la discretización de los elementos finitos que tenemos, ¿no? Y si nos fijamos, ahorita este elemento, estos dos se parecen porque tienen casi un mismo comportamiento, pero este elemento no. Entonces vamos a ver por qué. Vamos a venir aquí a láminas, le vamos a decir describir sección, por ejemplo, de este elemento. Le doy un clic derecho, y creo que este es el que hemos dejado empotrado, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así. A ver, para el primero hemos colocado que estén articulados dos de estas aristas, ¿no? Entonces dos de estas aristas lo que han hecho es, al estar articuladas, aumenta su momento positivo, hemos dicho, ¿no? En cambio de este, al estar empotrado todo, entonces distribuye de mejor manera, y por eso el momento positivo aquí no es tan grande como en estos dos de aquí, ¿no? Y se puede ver claramente reflejado. Aquí en cambio hemos articulado ambas aristas, ¿no? La superior y la inferior, que unían estas dos láminas, pero como estos elementos de aquí no están recibiendo carga más que su propio peso, entonces no están llegando a notarse los momentos, por eso no se nota aquí. En el tema de la deformada, ¿no? Puedo indicarle aquí que se muestre la estructura y me va a mostrar, bueno, la estructura como hemos concebido nosotros el modelo. Aquí vemos la malla de elementos finitos. Puedo aumentar esta escala para ver los desplazamientos, por ejemplo a 100, ¿no? Le puedo indicar que esto esté con 100, le doy enter y aquí puedo ver de mejor manera cómo se está deformando la estructura, ¿no? Puedo pedirle aquí una animación, entonces aquí voy a poder ver cómo se va deformando de manera un poco más animada, ¿no? Tengo la opción de verla deformada, ya sea por hipótesis simple. Puedo pedir también desplazamientos para el acero laminado, las combinaciones para el acero conformado, para la madera, para el aluminio, para el hormigón. Entonces, si yo lo coloco por hipótesis simple, ahorita solamente tengo el peso propio porque no hemos generado más cargas, ¿no? El programa por defecto lo que hace es calcular el peso propio de estos elementos, por eso nos pide colocar el material del cual están hechas, ¿no? Bien, entonces nosotros podríamos indicarle, al colocarle por ejemplo acero laminado y armado, entonces me va a colocar las combinaciones de carga que aplican a la hipótesis que tengo, que es el peso propio. En este caso generan 3 hipótesis. Para el acero conformado igual se generan 3 hipótesis. Para el hormigón se generan también 3 hipótesis, ¿no? Son similares ya que son de las normas americanas, entonces las hipótesis son muy similares. Bien, si yo quiero por ejemplo los isovalores, por ejemplo aquí en el caso del desplazamiento, le puedo pedir el desplazamiento total, puedo pedir el desplazamiento en X, ¿no? El valor constante es 0 en este caso. Puedo pedir el desplazamiento en Y, aquí puedo ver la escala que está en milímetros, es 2.32 el más crítico, que se trata de estos elementos, ¿sí? En este mismo caso aquí, ¿no? 2.32. Puedo pedir el desplazamiento en Z, ¿no? Que podemos observar que, bueno, el más crítico se encuentra en estos elementos que están articulados y, bueno, hemos dicho que se traduce en un mayor momento positivo, lo cual hace que se transmita mayor carga y mayor deformación en este punto, ¿no? Podemos pedir los giros también, aquí vamos a ver la escala en la que están, metros radian, en X, en Y y también en Z. Puedo pedir los esfuerzos, puedo pedirle por ejemplo aquí, vamos a volver a colocar esto en 10 por ejemplo, y le puedo pedir por ejemplo que me muestre aquí los axiles, ¿sí?
puedo pedirle también que me muestre los flectores, ¿no? Le puedo pedir los flectores en X, Y, cortante en X, el cortante en Y. Puedo pedirle las tensiones para la cara superior, ¿no? Puedo pedirle también para la cara inferior. Voy a ir viendo todos los valores que van cambiando aquí. Esto está en toneladas centímetro cuadrado. La máxima de ambas caras. Puedo pedirle la mínima de ambas caras, la máxima absoluta de ambas caras, ¿no? Asimismo, en las tensiones puedo pedir la normal en X, en Y, la tangencial en XY, en XZ, en YZ, la tensión de von Mises, ¿no? Que es una teoría de rotura. Puedo pedirle aquí que me muestre los valores máximos y los valores mínimos. Le podemos pedir que dibuje los ejes de las láminas, la discretización, que la dibuje o no, ¿no? Le podemos pedir que muestre los esfuerzos aislados o no, ¿sí? Que dibuje o no las láminas, ¿sí? Podemos pedirle todas esas opciones. Le voy a decir ahora cerrar esta ventana, y aquí en esfuerzos podemos igual colocar que nos muestre las leyes. En este caso le vamos a pedir que nos muestre, vamos a pedirle los momentos. Vamos a indicar que nos muestre estos momentos. Ahorita no tenemos, vamos a pedir solo de las barras seleccionadas. En este caso no tenemos barras, ¿no? Esto es más que todo para barras, que lo vamos a ver en bandas de integración. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar unas cargas para ver el comportamiento. Le puedo decir carga, y antes de colocar carga vamos a venir a obra datos generales y vamos a generar unas hipótesis adicionales, una para carga muerta, ¿no? Para eso vengo aquí, vamos a explicar hipótesis adicionales. Hay toda una clase para cargas, ¿no? Solamente aquí vamos a explicar como un pantallazo para que podamos ver cómo trabajan estas láminas. Le voy a decir carga muerta, hipótesis adicional, aceptar y aceptar. Sobrecarga de uso, le digo aceptar, le digo aceptar, aquí le vamos a decir aceptar. Nueva hipótesis adicional, aceptar y aceptar, ¿no? Luego vamos a ver a qué se refiere cada parte. Aceptar y aceptar. Bien, ahora sí voy a venir a cargas. Le voy a decir introducir cargas sobre láminas, ¿no? Bien, entonces yo le puedo decir introducir cargas sobre láminas, y fíjense que por defecto ya viene lo que es la carga del peso propio. Aquí me muestra la hipótesis que estamos viendo, que es en este caso el peso propio. Yo le puedo decir ahora la carga muerta, pues no he puesto ninguna carga muerta. Lo mismo en sobrecarga de uso, no he puesto ninguna sobrecarga de uso. Entonces puedo volver al peso propio, ¿no? Y yo le puedo indicar a este peso propio, aquí en cargas, que la generación de estas cargas esté desactivada. Le vamos a decir aceptar. Y vamos a ir seleccionando. Le doy clic derecho y apaga las cargas de peso propio de sus elementos, ¿no? Entonces le puedo decir control Z y lo va a dejar activado, ¿sí? Le decimos aceptar. Luego cargas, introducir cargas sobre láminas. Voy a colocar en la, se me han borrado las hipótesis generadas. Vamos a volver a obra datos generales y vamos a volver a introducir estas hipótesis. Le digo aceptar. Sobrecarga de uso, le vamos a decir aquí aceptar, aceptar, una nueva, aceptar y aceptar, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir ahora cargas sobre láminas. Vamos a colocar en carga muerta. Puedo seleccionar, por ejemplo, este paño. Le doy un clic derecho y tengo la opción de aquí mismo cambiar la hipótesis. Puede ser una carga uniforme, es decir, constante. Puede ser una carga variable que varía en el eje local X, otra que varía en el eje local Y, ¿no? Entonces vamos a colocar de la primera, de 1 tonelada, y le vamos a decir que los ejes sobre los cuales se va a definir la carga puede ser los ejes locales de la lámina, para lo cual yo tengo que ver, ¿no?, en qué dirección está mi eje Z. En este caso le vamos a decir que vaya según el eje Z en sentido negativo, porque mi eje Z está hacia arriba, con este valor de carga. Le digo aceptar y ahí está mi carga. A esta otra lámina le puedo colocar, vamos a colocar a todas este tipo de carga para que luego analicemos los esfuerzos, ¿no? Bien, entonces podemos colocar ahí. Y ya en la sobrecarga de uso yo voy a seleccionar y le voy a indicar que varía en el eje local X. Aquí por ejemplo le voy a colocar 0.2 y aquí le vamos a colocar 1. Le digo aceptar y me lo coloca de este sentido. A este le vamos a indicar que varía en el eje Y
con los mismos valores, le digo aceptar y ahora varía en el eje Y. Y a este le vamos a decir que varíe con un delta de temperatura de más o menos unos 30 grados centígrados, que sea su delta de temperatura, y le digo aceptar. Si no queremos ver esta carga tan grande por la escala que tiene, entonces yo puedo venir aquí a cargas, le digo escalas, y para esta carga de aquí le vamos a decir que sea de 0.02, aceptar, ¿no? Y ahora ya lo ha reducido a un tamaño, bueno, un poco más coherente, ¿no? Aunque estos elementos de aquí, bueno, hayan sufrido alguna variación también. Podemos volver, si queremos, a carga, escalas, y le podemos decir que esto sea 0.08, le decimos aceptar. Igual aquí podemos apreciar la carga, ¿no? Aquí se nota el valor, si nos acercamos, 1 tonelada metro cuadrado, y está aplicado sobre la lámina. Entonces le puedo volver a decir calcular, nuevamente le digo aceptar. Ahora aquí ya tiene cargas, bueno, quizás tarde un poco más, ¿no? Todavía no tenemos muchos elementos. Y bien, entonces voy a volver a cálculo, le digo deformada isovalores, y en deformada isovalores, pues igual puedo volver a ver los esfuerzos, puedo volver a ver, por ejemplo, momentos, ¿no? El flector en XY, el flector en X, el flector en Y, podemos volver a analizar, ¿sí? Si nosotros no queremos que en la deformada me aparezcan estas tres estructuras, entonces yo puedo asignar estas láminas a capas. Puedo generar aquí nuevas capas, gestión de capas, y le vamos a decir 3 capas nuevas. Una que sea el marco, a ver, vamos a dejar mejor 1, 2, 3. Vamos a cambiar los colores, para el primero que sea uno verde, para el segundo un azul y para el tercero un magenta. Le digo aceptar. Y ahora, por ejemplo, yo puedo venir a esta opción que dice asignación de láminas a capas. Aquí le doy un clic, selecciono todos estos elementos, clic derecho y que lo lleve a 1, va a cambiar el color. Selecciono estos elementos, que lo lleve a 2, selecciono estos elementos y que lo lleve a 3. Entonces cuando yo vengo a capas y por ejemplo apago estas dos y vengo a cálculo de forma de isovalores, solamente me va a mostrar del elemento que ha quedado prendido. Lo mismo puedo hacer si por ejemplo yo no quisiera analizar todo el marco, sino solamente este elemento. Entonces puedo cambiar estos dos a otras capas y dejar la parte superior con otra capa activa y que esté prendida, y así solo podríamos ver ese elemento, ¿no? Entonces en este momento vamos a prender los 3 marcos rígidos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver lo que habíamos dejado pendiente en láminas. Voy a cambiar la discretización. Le voy a dar un clic, selecciono esta lámina y le voy a decir que ahora el tamaño máximo de los lados del triángulo pues sea, por ejemplo, de 0, vamos a cambiarla a 0.75, por ejemplo, o 0.50. Le digo aceptar. A este, por ejemplo, le voy a cambiar a 0.25, aceptar, y a ese otro lo vamos a dejar con 1 metro. Nuevamente le voy a decir calcular, le digo aceptar. Quizás tarde un poco más esta vez porque hemos cambiado la discretización. Hemos indicado, ¿no?, que mientras más pequeña sea la discretización, mayor tiempo va a tardar porque hay mayores triángulos, hay mayores variables para calcular. Entonces puedo venir a cálculo, deformada de isovalores, le vamos a pedir en la deformada, perdón, en isovalores, que sí nos muestre la discretización. Vamos a apagar la estructura. Entonces aquí yo puedo ver, ¿no?, esta discretización que era de 0.50, esta de 0.25, ¿no? Puedo ver que ha cambiado el tamaño, esta que era de 1 metro, mucho más grande. Entonces quizás esta tenga mayor exactitud porque tiene mayor discretización, mayor precisión en su análisis, ¿sí? Podremos cambiar en ese sentido. Luego, si yo quisiera analizar, por ejemplo, esto por bands, es decir, quiero ver el esfuerzo neto que se produce en este elemento, entonces lo que puedo hacer es venir a a láminas, le puedo indicar bandas de integración, selecciono esta lámina, le doy un clic derecho y aquí tengo la lámina que acabamos de generar. Entonces yo le puedo indicar aquí que me muestre aquí una generación de estas bandas de integración, que me muestre, por ejemplo, cada 25 centímetros. Le digo aceptar. Voy a seleccionar, por ejemplo, de aquí, 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 y en este sentido se van a generar mis bandas de integración, ¿sí? Entonces le digo aceptar y ahora puedo ver aquí mis bandas de integración, que es como si tuviera una barra
en cada una de esas líneas fuera una barra para que yo pueda analizar qué hay ahí, ¿no? Es decir, me va a mostrar un valor promedio, ¿no? Si yo, por ejemplo, vamos a colocar aquí esa discretización que acaba de hacer el programa. Supongamos que aquí ha generado las bandas de integración. Entonces lo que realiza el programa es mostrarme en este sentido todos los esfuerzos que va a absorber de esta zona hasta esta otra mitad, ¿no? Esos valores promediados es lo que me va a mostrar el programa. Entonces, por ejemplo, yo vengo a cálculo y esta vez sí le voy a decir esfuerzos. Quiero ver, por ejemplo, los momentos, perdón, este momento. Vamos a decir que dibuje los valores máximos y mínimos de las barras seleccionadas. Por ejemplo, quiero esta barra, ¿no? Entonces puedo cambiarle aquí, que me coloque a 1. Vamos a cambiarle a 10. Y ahí puedo ver, ¿no? Que como esta estaba empotrada, entonces fíjense que sí me genera un cierto momento negativo y un momento positivo. Entonces a estos elementos también los puedo discretizar, ¿no? Le puedo decir lámina, bandas de integración. Le vamos a decir generar bandas de integración cada 25 centímetros, aceptar de este punto a este punto, a este punto y hasta este punto. Le digo aceptar. Aquí igual vamos a generar bandas de integración. Le digo cada 25, aceptar. Aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Le decimos aceptar. Entonces ahora nuevamente vengo a cálculo, esfuerzos, y le vamos a indicar solo las barras seleccionadas. Voy a seleccionar esta barra de aquí, esta barra de aquí y esta barra de aquí. Entonces nos podemos fijar aquí, ¿no? Que este momento, por ejemplo, el positivo es de 0.152, en cambio aquí es de 0.105. Tiene menor momento positivo, pero también tiene momentos negativos, cosa que no pasaba con este método, ¿no? Esto no podíamos ver nosotros desde la deformada de isovalores en la ventana gráfica, ¿no? En cambio aquí en esta discretización ya podemos ver los valores que transmite. Por ejemplo, este tiene articulación aquí, no va a transmitir momentos negativos, directamente va a tener un mayor momento positivo, igual que este elemento de aquí, ¿no? Que tiene 0.146, ¿no? Entonces, porque aquí hemos colocado otro tipo de cargas, ¿no? Puedo ver por hipótesis, puedo ver de acuerdo a las cargas que tengo, ¿no? Puedo ver también las envolventes directamente, ¿sí? Podemos ver sus envolventes, ¿no? Y podemos de esa manera nosotros con bandas de integración vamos a poder discretizar de mejor manera los elementos lámina para el análisis, ¿no? Que vayamos a realizar. Cuando nosotros también vamos a venir aquí a carga, le vamos a decir que se vean todas las hipótesis, ¿sí? Vamos a cargas, vamos a cambiar las escalas, que esto siga siendo 1, le vamos a decir aceptar, y aquí la que es de temperatura, a esta es a la que le vamos a cambiar. A la de temperatura le vamos a decir 0.002, le digo aceptar y listo, ¿no? Así mantengo la escala de acuerdo al tipo de carga, ¿no? Que eso lo vamos a explicar más a detalle. Bien, entonces aquí cuando yo venía a láminas y le decía, por ejemplo, dividir, si yo quisiera dividir esta lámina, puedo decir que lo divida de su punto medio a su punto medio. Entonces ya me ha dividido, ¿no? Han visto que he hecho dos clics, por ejemplo, punto medio, punto medio. Puedo indicarle aquí punto medio, ¿no? Puedo seleccionar igual cualquier otro punto de aquí y lo puedo dividir. Entonces voy a venir a cargas, le digo hipótesis vista, le digo aceptar, y fíjense qué pasa al dividir la lámina. No solamente se va a generar nuevos dos ejes locales, también se generan dos nudos, aquí se va a volver a generar otra vinculación entre las aristas de la lámina, ¿no? Vamos a poder ver que se ha separado estas cargas, ¿no? En dos cargas, ¿no? Empezaba en 0.2 y terminaba en 1 tonelada, pues no lo corta a la mitad la carga, sino que coloca una carga de las mismas características en cada lámina. No lo va a partir, por ejemplo, hasta aquí, podría decir que llega hasta 0.6, pero no, lo va a colocar otra vez 1 tonelada, y aquí otra vez de 0.2 a 1 tonelada, ¿no? Y todas las cargas las va a partir así. Si yo quisiera unir estas láminas, vengo a la opción de unir, puedo seleccionar estos dos elementos, clic derecho y se une. Clic derecho, se une, clic derecho, se une. Puedo volver a ver las hipótesis y otra vez está como estaba en principio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos los comandos que nos ofrece la opción de láminas para que nosotros hagamos un análisis de estos elementos que, bueno, nos puede ayudar a simular losas, algunos elementos como planchas metálicas, ¿no?
podríamos ver las opciones que nos va a ir brindando estos elementos al momento de querer obtener esfuerzos y desplazamientos, para que ya nosotros podamos calcular, aunque sea manualmente, el armado. En el caso de ser, por ejemplo, para una gradería, también podríamos modelar como elementos lámina, o ver qué esfuerzos va a obtener y poder dimensionar de esa manera el armado, o ver si la sección propuesta cumple o no cumple con las cargas que van a llegar. ¿Sí? Entonces, esas serían las opciones que nosotros podemos brindar en cuanto a lo que son las láminas, ¿no? Por el tema de cargas no se preocupen aún, que lo vamos a ver más a detalle, todas estas opciones, una vez que estemos en la clase de cargas, ¿no? Pero teníamos que utilizar algunas cargas para poder mostrar esta generación de las bandas de integración, la discretización y demás opciones que nos brinda este apartado, ¿no? Entonces recuerden que también este peso propio que generan las láminas por sí solas también se lo puede apagar, ¿no? No es necesario dejarlo siempre por defecto, ¿no? Se puede apagar, se lo puede dejar prendido, dependerá de cómo lo utilicen esa herramienta ustedes. ¿Sí? Bien, entonces eso sería todo por esta clase en cuanto al tema de láminas. Nos reencontramos en un siguiente video.